Ejemplos del posible diseño original de la bandera argentina son las dos encontradas en 1885 en la capilla del Pasaje de Titiri, dependiente de la parroquia de la localidad boliviana de Macha y a 11 kilómetros en línea recta del campo de batalla de Ayohuma. Tales banderas habrían sido usadas por las tropas patriotas directamente comandadas por Belgrano en 1813. Una de ellas tiene la franja central de color azul celeste y las otras dos franjas blancas. Las banderas estaban escondidas detrás de dos cuadros de Santa Teresa, donde debieron dejarse posiblemente luego de la derrota patriota de Ayohuma, ocurrida el 14 de noviembre de 1813. El escritor Adolfo Mario Goldman, en su libro Enigmas sobre las primeras banderas argentinas, supone que Belgrano, en su escape del campo de batalla, entregó las banderas al párroco Juan de Dios Araníbar, quien se dirigió a Titiri y las escondió. Después de la Revolución de Mayo había dos grupos. Uno radicalizado en la independencia, en el que estaba Belgrano, Moreno, Castelli, al que se denominó los jacobinos, porque planteaban lisa y llanamente ir a un proceso independentista de España, y por otra parte un sector conservador que sostenía que no había que marchar con posiciones tan radicalizadas y que había que ir observando la evolución de la política europea y de acuerdo a eso ir tomando posiciones. Belgrano no solamente estaba en la posición radicalizada, sino que además no estaba dispuesto a seguir ni a aceptar las políticas de Buenos Aires. Y así es que lo intima en el mes de febrero al triunvirato, y el triunvirato en su debilidad política le concede creando la escarapela, y así se lo comunica el día 18. Porque hasta ese momento las tropas estaban usando la escarapela roja, que era propia de las tropas y fuerzas militares españolas. La bandera de la Argentina es atribuida a Manuel Belgrano, siendo discutido si su diseño era el mismo que se oficializó después y si su color original era celeste o azul, pese a que la mitología popular argentina supone que Belgrano se inspiró en el cielo celeste y las nubes blancas. El general diseñó una bandera con los mismos colores, blanco y azul celeste, de la escarapela ya oficializada. Hay que tener presente que la escarapela que crea el primer triunvirato en febrero de 1812 es una escarapela blanca y azul celeste. Y Belgrano, el 27 de febrero de 1812, instala dos baterías sobre el Paraná, llamándole a una libertad y a otra independencia. Obviamente no pensaba obedecerlo al triunvirato. Y no solamente eso, sino que le comunica en la tarde que ya las ha instalado las baterías, pero que además, necesitando enarbolar bandera y no teniéndola, mandó a hacer una, como expresamente y textualmente lo dice, blanca y azul celeste. Si decía blanco y azul celeste, era porque efectivamente estaba describiendo este orden de colores. Hecho esto, en los primeros días de marzo viaja hacia el norte. A mediados de marzo toma el mando del ejército, lo toma en la posta de Yatasto, y luego marcha a posicionarse hacia Campo Santo, en la actual provincia de Jujuy, cerca de Humahuaca. Fueron los franciscanos, establecidos en el convento San Carlos de San Lorenzo, quienes colaboraron con Belgrano en la creación de las baterías. El 23 de enero recibe la notificación de Moreno, el guardián del convento, que era Pedro García, y al otro día contesta enviándole una carreta con palas, azadones, picos y algunos materiales de construcción, no así obreros que habían pedido también Moreno para esta construcción, porque los necesitaba para terminar la obra de la escuela que funcionaba desde 1810. La bandera nacional tiene relación directa con personas que terminaron afincadas en la ciudad de San Lorenzo. Y Belgrano, cuando viene a Rosario, se hospeda en la casa de un amigo suyo que se llamaba Echevarría. Él tenía una hermana
y se considera, según la tradición oral, que fue esta señora la que confeccionó la primera bandera. Una bandera que no era como la que tenemos ahora, sino que era de 2 paños horizontales, blanco arriba y celeste abajo. De esto hay pruebas de diversas fuentes que lo certifican. Y esta es la hipótesis que se sostiene desde hace por lo menos 60, 70 años como verdadera. María Catalina Echevarría de Vidal, la señora que es la que cose, la que hace la primer bandera, ya siendo más mayor con su esposo, viene a vivir en San Lorenzo, a 2 cuadras de acá. Fallece en San Lorenzo y sus restos están en nuestra iglesia, en la iglesia de San Lorenzo Mártir. Luego de avanzar a San Salvador de Jujuy, el 25 de mayo de 1812, celebró el 2º aniversario de la Revolución de Mayo con un Te Deum en la iglesia matriz, durante el cual el canónigo Juan Ignacio Gorriti bendijo la bandera que Belgrano llamó nacional e hizo jurar a las tropas. Llegado a Jujuy, lo primero que va a hacer para inspirar un poco de ánimo en la tropa va a ser organizar una jura de la bandera, para lo cual dice: tomo una bandera del ejército, lo dice textualmente en sus partes, y procedo a hacerla jurar y bendecir. A las órdenes conservadoras del triunvirato, tal como guardar la bandera del color blanco y celeste que había creado Belgrano en el Rosario, y llamarle la atención cuando les comunica que además de haberla creado, haberla hecho pasear después de que le han dado la orden de que la retire por todo el territorio del norte argentino y haberla bendecido ante el pueblo de Jujuy por el padre Gorriti, por lo cual recibe una reprimenda total. Porque ya lo había hecho a orillas del río Paraná y ya le habían mandado una correspondencia diciendo: ¿quién es usted para andar jurando banderas si usted tiene que utilizar la que usa este triunvirato acá en el fuerte, que es la bandera española? Y le mandamos uno para que la ponga. La bandera española, gualdo y amarillo. Entonces, Belgrano dice: ¿cómo vamos a combatir con la bandera española si acá los indios detestan, porque es el símbolo de la opresión? Ante el pedido del triunvirato, Belgrano decide guardar la bandera, reservándola para exhibir frente a una gran victoria que llegaría antes de lo pensado. Pero, para llegar a esa victoria, había que pasar antes por el denominado éxodo jujeño. Encontrándose el general Belgrano al mando del ejército patriota en Jujuy, recibe desde Buenos Aires la orden de replegarse inmediatamente hasta Córdoba, porque conocían de la avanzada de los realistas que venían desde el Alto Perú con una fuerza sumamente superior a lo que era el ejército patriota y la imposibilidad de que Belgrano pudiera en Jujuy presentarles batalla. Belgrano ordena inmediatamente el repliegue desde sus tropas y le ordena al pueblo de Jujuy quemar, arrasar, destruir para que el enemigo encuentre toda tierra arrasada, y lo que vino cumpliéndose estrictamente con las órdenes del general, a quien su pueblo lo amaba, lo respetaba y le seguía, y llegó así hasta San Miguel del Tucumán. En Tucumán fue cuando adquirió legitimidad la bandera de Belgrano de Rosario, blanca, celeste y blanca, porque cuando éste se vio obligado a guardarla por la intimación del triunvirato, advirtió que la guardaría hasta tanto la patria tuviese una gran victoria. Y esta gran victoria fue la batalla de Tucumán. Batalla que se hizo sin bandera, porque Belgrano se resistió a usar la bandera española. Luego del triunfo, que fue un triunfo realmente importante, no esperado, que sobrepasó totalmente las posibilidades y expectativas que tenían, en una batalla muy particular, donde no solamente fue el ejército, sino que se involucró todo el pueblo. Tal vez la página, y así ha sido dicha por muchos historiadores, la página de la batalla más criolla de toda la lucha americana por la independencia, y a su vez este resultado espectacular en una íntima vinculación con la fe, el credo y la identidad religiosa del pueblo, como fue
el haberse encomendado a la Virgen de la Merced. Porque paradójicamente, la Virgen de la Merced, que es de origen español de Barcelona, es la advocación de la Virgen que reivindica a todos aquellos que han perdido su libertad. Es la Virgen redentora de los cautivos. Es la Virgen de los pueblos que luchan por su independencia. Y esto se dio en Tucumán, que había designado protectora a la Virgen de la Merced. Todo esto tonificó, motivó de otra manera y produjo un efecto político en Buenos Aires. Fue posible entonces que los sectores independentistas se levantaran el 8 de octubre de 1812, es decir, 15 días después de la batalla de Tucumán, cuando llegó la noticia de que había habido un triunfo en el norte, y tumbaran al primer gobierno poniendo un segundo triunvirato que estaba integrado totalmente por hombres que eran pro-independentistas. Este triunvirato es el que va a convocar a la Asamblea del año 13, donde se va a terminar de actuar en nombre de Fernando VII. Y este triunvirato también le da la autorización a Belgrano para que marche hacia el norte, en ese momento a reconquistar Salta, donde estaban acantonadas las tropas de Tristán, que habían sido derrotadas en Tucumán, que vaya en nombre de nuevo gobierno independiente exhibiendo bandera, y en este caso fue la bandera que en el río Pasagio, Juramento, hizo jurar por la tropa del ejército, donde exhibió la bandera blanca, celeste y blanca, y la bandera celeste, blanca y celeste, ambas, una enviada por el triunvirato desde Buenos Aires y otra que era la que tenía el ejército del norte, y así, en la batalla de Salta, se estrenó por primera vez la bandera nacional al mando de las tropas patrias. En enero de 1813, Belgrano hace jurar dos banderas en el conocido juramento del río Pasaje, y el 20 de febrero de 1813 se libró la batalla de Salta, en la cual Belgrano logró un triunfo completo, expulsando definitivamente a los realistas, primera batalla que fue presidida por la bandera celeste y blanca como bandera del Ejército del Norte, usada también durante la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú hasta la batalla de Ayohuma, el 13 de noviembre de 1813. Y este triunvirato también le da la autorización a Belgrano para que marche hacia el norte, en ese momento a reconquistar Salta, donde estaban acantonadas las tropas de Tristán, que habían sido derrotadas en Tucumán, que vaya en nombre de nuevo gobierno independiente exhibiendo bandera, y en este caso fue la bandera que en el río Pasagio, Juramento, hizo jurar por la tropa del ejército, donde exhibió la bandera blanca, celeste y blanca, y la bandera celeste, blanca y celeste, ambas, una enviada por el triunvirato desde Buenos Aires y otra que era la que tenía el ejército del norte, y así, en la batalla de Salta, se estrenó por primera vez la bandera nacional al mando de las tropas patrias. Estas banderas son las que van a acompañar al ejército del norte en su campaña por el Alto Perú. Campaña que termina en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. En Ayohuma el desastre es total, Belgrano está cercado, el ejército se le ha desarmado, es el punto final de la campaña sobre el Alto Perú, y en el momento antes de la batalla, cuando ya están siendo casi cazadas las tropas y totalmente desarticulado el frente del ejército patriota, encomienda al tucumano Cornelio Seraya a que ponga a salvo las banderas a los efectos que no puedan tomarlas las tropas realistas como trofeo de guerra, en un momento dado donde incluso se pensó que podía caer prisionero el Estado Mayor del ejército patriota.
Sí, Belgrano ha estado, ha dormido inclusive aquí dentro del templo y ha estado hospedado justamente en la casa parroquial que tenemos al lado, ¿no? Y otra cosa de las cosas importantes, que Belgrano acá en la población de Macha había instalado la primera imprenta en lo que es en todo Bolivia. Una bandera, por definición, es un elemento, un símbolo que aglutina, que junta, que indica, que señala. Por eso cuando el Macha, antes de la batalla de Ayohuma, él da las órdenes pertinentes, toma como punto de reunión Macha, donde va a estar la bandera. Por eso se supone que estas banderas aparecidas en la iglesia de Titiri son las banderas que lleva Belgrano y que terminan bajo la guarda del cura Aníbal en Macha, en el curato de Macha, en una capilla alejada que es Titiri, en donde indudablemente el español no iba a ir a revisar. Esto lo hace Aníbal con su gran conocimiento de la idiosincrasia española. El general Zelaya viene cubriendo la retaguardia, evitando que el exterminio de los que huyen, y es el hombre que posiblemente haya entregado estas banderas. Las banderas fueron llevadas por Cornelio Zelaya a 4.200 metros de altura en un lugar llamado Titiri, donde hay una capilla, donde son guardados atrás de un cuadro de Santa Teresa las banderas. Esta es la parte donde estaba el cuadro. Era un cuadro bastante grande, por lo menos de unos 2 metros de largo, unos 50 de ancho, era un cuadro bastante grande. Y que bueno, se dice que ahí atrás, detrás del cuadro, estaba escondida la bandera argentina, ¿no? Y es donde se encontró. Pero, como estaban ocultas, todo el tiempo en que estuvieron las tropas realistas, que fue de casi más de 10, 11 años hasta que concluyó la guerra de la independencia prácticamente, quedaron ahí guardadas a buen recaudo. En el 85, 1885, son descubiertas por casualidad allí en la iglesia de Titiri, y el gobierno de Bolivia tiene un gesto que lo enaltece. De inmediato toman contacto con las banderas, analizan el origen de estas banderas y llegan a la conclusión de que no pueden ser otras que las banderas dejadas por el ejército. Y le comunican esto al gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires, a través de Cancillería, envía un plenipotenciario, un embajador, con las autoridades bolivianas, y las autoridades bolivianas le dan la elección de entre las dos banderas cuál decide llevar a Buenos Aires. Toma una bandera azul celeste, blanca y azul celeste, la que hoy día se exhibe en el Museo Nacional de Buenos Aires. Y deja para Bolivia una bandera blanca, celeste y blanca. Tiene manchas de sangre y tiene todavía quemaduras de pólvora. Esa bandera el pueblo boliviano la atesora, las damas de Sucre la mejoran, la arreglan, la protegen. Hoy descansa como un paño sagrado en la Casa de la Libertad del Sucre y representa la unidad inalterable de las comunidades del noroeste argentino con las del antiguo Alto Perú, hoy República Plurinacional de Bolivia. Hoy, la bandera celeste y blanca, conocida también como la bandera de Ayohuma, se encuentra en el Museo Nacional de Historia Argentina en Buenos Aires. Y la blanca y celeste, conocida también como la bandera de Belgrano, es atesorada en la Casa de la Libertad Boliviana, hoy Sucre, ex Chuquisaca, donde el 25 de mayo de 1909 se dio el primer grito libertario sudamericano de las colonias españolas. Acá vamos a ver la bandera de Macha, llamada también bandera de Belgrano, que está en este templete custodiado por los restos de doña Juana Zurduy de Padilla y por don Manuel Asensio Padilla, el esposo de doña Juana. De la sangre que está manchando la bandera es una sangre heroica que derramaron tanto los que fueron llamados altoperuanos como los rioplatenses. Por eso es un símbolo
común a ambos países y es más, es el primer símbolo patriótico, la primera enseña patriótica de la América independiente. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Esta bandera va a estar olvidada, así como estuvo olvidada en principio 194 años, va a seguir olvidada en tanto y en cuanto no haya quien la reconozca. Acá no se ha tomado para Tucumán una bandera producto ni de la febril inventiva de algún ciudadano, ni del concurso, se ha tomado una bandera cuya gloria y desgracia está vivida en el propio campo de batalla y cuyas manos enarbolaron, como las del general Belgrano la enarbolaron en su momento oportuno. Creo que el pueblo de Tucumán ha dado un maduro ejemplo de responsabilidad ante la historia, porque el olvido se subsana con el reconocimiento. Y por lo tanto, hoy Tucumán tiene la gloria de tener una bandera que simboliza toda la guerra de la independencia que tanta sangre, sudor y lágrimas le costará a este pueblo argentino y sobre todo a este noroeste argentino. Vale señalarse que la bandera es creada oficialmente como tal el 20 de julio de 1816 como acto del Soberano Congreso de Tucumán, que el 9 de julio, 11 días antes, había declarado la independencia y había hecho nacer en el Concierto Internacional de las Naciones un país nuevo, que eran las Provincias Unidas del Río Grande. Creo que algún día nos vamos a volver a encontrar en un gran abrazo desde el Río Grande o del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, porque naturalmente nos entendemos por hablar el mismo idioma, nos entendemos por tener la misma base religiosa, nos entendemos porque somos originarios de la mezcla de ambas etnias americanas y europeas, y nos entendemos porque nosotros, más allá de cualquier dicotomía, nacimos americanos. Entonces, esta bandera denominada de Macha, que se encuentra en Sucre, que tiene el paño blanco con la franja celeste en el medio, o sea, 3 franjas, blanca, celeste y blanca, es una bandera que responde a la imagen y distribución de la bandera de origen o de la bandera fundacional. Sube bandera del amor, pequeño corazón. En el año del bicentenario de la creación de la bandera, el gobierno de Bolivia, tras analizar el proyecto del senador nacional Rubén Giustiniani, entregó al Congreso de la Nación una réplica autenticada de la bandera de Macha, que desde el 27 de febrero de 2012 será depositada en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. Después de 2 años de trabajo y de haber presentado un proyecto en el Senado de la Nación, la bandera de Macha llega a Rosario. Y esto es muy importante porque hace 200 años Belgrano hizo esa bandera para defender nuestra independencia ante el invasor español. Esto es muy importante, que la bandera de Macha esté en Rosario para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan conmemorar aquellas gestas maravillosas que nos dieron la independencia. En el próximo bloque les contaremos más sobre Manuel Belgrano, su vinculación directa con Rosario y paso tras paso la construcción e inauguración del Monumento Nacional a la Bandera.
A la vera del Paraná, en el mismo lugar donde Belgrano izara por primera vez la bandera de la patria, se levanta imponente, sobrio y gallardo el monumento dedicado a consagrar en piedra de los Andes el homenaje que la patria rinde a su gloriosa enseña. El Monumento Histórico Nacional a la Bandera es una construcción símbolo de la ciudad de Rosario. Está asentado en el Parque Nacional a la Bandera, en el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la enseña patria el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná. Prácticamente el monumento se identifica con toda la historia de Rosario. De hecho, recuerda el lugar del primer izamiento de la bandera nacional, el 27 de febrero de 1812. En aquel entonces Belgrano había venido con la misión de formar una batería de cañones que cerrara el río de Paraná respecto de los realistas que incursionaban con sus barcos saqueando toda la costa. Y con ese motivo llegó a Rosario en el mes de febrero, el 7 de febrero con precisión. En aquel entonces Rosario tendría unos 600 habitantes, la mayor parte de las casas eran de adobe o de paja y estaban desperdigadas por la zona, no tenía una traza urbana muy clara y la única construcción importante era la pequeña capilla que está en lo que actualmente se conoce como la iglesia catedral, con la misma Virgen que actualmente podemos ver en esta iglesia. Y detrás de la iglesia había un descampado con una pulpería. La costa era alta, similar a la que encontramos actualmente en el Parque de las Colectividades, aproximadamente 10-12 metros de altura a pique respecto del río, y era un lugar excepcional para la batería. Ahí se emplazaron 3 cañones, y el 27 de febrero, cuando se había terminado una batería complementaria en la zona de la isla, Belgrano resuelve convocar al público de la zona y a los soldados de su destacamento, y se izó por primera vez la bandera nacional. Esto quedó en la memoria rosarina, pero allá por 1872, un extranjero, justamente Grondona, que era genovés de origen, lanzó la propuesta de construir un monumento a la bandera. Inmediatamente se comenzaron los trabajos y se hicieron una pequeña pirámide en la isla con intención de hacer otra un poco más grande aquí en la costa. Esto no fue factible, al tiempo de una inundación arrasó con la pirámide de la isla, pero la idea quedó. Es así que hacia 1898 se reinstaura la idea y ya toda la sociedad, que en aquel entonces eran mayoría de extranjeros, apostaron por la construcción del Monumento Nacional a la Bandera. Quedó en la piedra fundamental, no se reunió los fondos necesarios y aproximadamente en la primera década del siglo XX se contrató a la escultora Lola Mora para que diseñara un monumento de tipo clásico de acuerdo a los cánones artísticos de la época. Esto se fue demorando y hacia 1926 el monumento no estaba terminado, solamente habían llegado algunas piezas desde Italia y se le rescinde el contrato a Lola Mora. Posteriormente, en la década de 1920, se hace un concurso en donde participaron artistas extranjeros y argentinos. Pero el concurso fue declarado desierto, una serie de internas políticas, celos artísticos y demás, hasta que en 1939, gracias a la intervención de quien fue en su momento intendente de Rosario, Miguel Culasiati, se logra hacer un concurso nacional. Y de ese concurso nacional, que ve la luz el dictamen en 1940, se organiza una propuesta, una muestra, se seleccionan varios proyectos y sale ganador el proyecto elaborado por el arquitecto Ángel Guido, rosarino, Alejandro Bustillo, porteño, y los escultores Bigatti y Fioravanti. Este proyecto es el que va a comenzarse a construir en el año 1943 con el objetivo de ser terminado en 2 años. Sin embargo, la irregular provisión de fondos por parte del gobierno nacional demoró la construcción, en algún momento estuvo casi parado, hasta que finalmente en el año 1957, el 20 de junio, Día de la Bandera, tiene lugar la grandiosa inauguración del monumento. En aquel entonces fueron más de 500.000 de personas las que asistieron, según se calculó, que era aproximadamente el número de habitantes que había en Rosario, o sea que la ciudad quedó vacía, vinieron de pueblos del interior y demás,
hasta que fue inaugurado el monumento. Rosario vibra en la emoción del homenaje. Se inaugura junto al Paraná, en las mismas barrancas predestinadas donde se alzaron para la gloria las baterías de Belgrano, el monumento, el templo de la bandera. Aquí, donde nació a la eternidad el pabellón sin mancha, se reúne el pueblo. Una vibración rumorosa, voz multitudinaria de la ciudadanía, dice que aquí están los argentinos para rendir homenaje a Belgrano en su más excelsa creación. Friso de granaderos evoca la epopeya. El obispo de Rosario, cardenal Cayano, bendice la enseña que habrá de ondear en lo alto. Vibra el clarín. Solemne y sencilla, augusta y luminosa, la bandera cumple su vuelo augural hacia el tope del mástil, hacia el cielo de donde la arrebatara un instante de inspiración sobrehumana. La estampa evocativa de un patricio subraya el reencuentro del pasado con el presente. Palomas blancas, a las que un trazo azul transforma en banderas vivas, cubren el horizonte en cálida armonía de firmamento y sol. La misa acalla el rumor de la muchedumbre. La cruz del Redentor y la insignia que jamás tremoló sobre el dolor de los vencidos, sin reconocer que solo se inclina reverente ante el altar de Dios. Acompañado por el vicepresidente, rodeado por sus ministros y por los representantes, firma una vocación de libertad nacida con el país mismo. Ante el severo basamento de líneas clásicas, los diplomáticos americanos rinden homenaje al pabellón de Belgrano, a la bandera que San Martín eternizó en la gloria sin parangón de su epopeya, al blasón generoso de una progenie que valora su grandeza por la honra y jamás puso los ojos en la heredad ajena. La torre del monumento se eleva hasta los 70 metros de altura con un mirador en la cima. Tiene una cripta en homenaje al general Manuel Belgrano, un patio cívico y el propileo. En el subsuelo de este último se halla la sala de honor a las banderas de América. Estamos con María Celeste, que es la guía de la Sala de las Banderas aquí en el Monumento Nacional. María Celeste, bueno, hablemos un poco acerca de la historia de este lugar que también fue inaugurado el 20 de junio de 1957. Sí, exactamente. Este lugar se llama Sala de Honor de las Banderas de América. Lo que podemos ver en esta sala son todas las banderas americanas de los países integrantes de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cuántas banderas había desde su comienzo en este lugar? Bueno, para el año 1957 eran 22 los países integrantes de la Organización de los Estados Americanos. Recordemos que en la década del 70 muchos países americanos se independizan, ¿sí? Dejan de ser colonias de Inglaterra, de Holanda, de Francia, pasan a ser países independientes y pasan a formar parte de la Organización de los Estados Americanos y por eso se las agrega aquí a la sala. Contanos un poco cómo es el día a día de esta Sala de las Banderas, quiénes son los visitantes, la gente que viene a conocer generalmente. Bueno, nosotros tenemos grupos mayoritariamente de estudiantes, primarios, secundarios, terciarios, ¿sí? Pero también muchísimo público en general, que viene de nuestro país, turismo interno, turismo también del exterior, ¿sí? Muchísimos visitantes. ¿Cómo es la recorrida que se hace, bueno, desde que ingresan hasta que egresan de este espacio? Bien, nosotros como el Monumento a la Bandera es un monumento que tiene más de 10.000 metros cuadrados, es muy complicado hacer visitas guiadas por el exterior, ¿sí? Entonces nosotros tenemos maquetas, una maqueta del Monumento a la Bandera, en la cual hacemos, ¿sí?, la explicación de las diferentes partes del monumento a partir de ella, ¿sí? Así empieza el recorrido del monumento aquí en la sala. Y después vamos hablando de las banderas americanas, de todos los símbolos nacionales. Recordemos que no solamente hay banderas, también está de cada país americano la bandera, el escudo, el himno y la flor nacional. Bien, también tenemos las banderas de España y de Italia en esta sala. Estas banderas están aquí porque de estos países provino la mayor cantidad de inmigrantes, ¿bien? Y en agradecimiento a cómo Argentina recibió a sus habitantes, ellos donaron las banderas para que estuvieran aquí en la sala.
monumento a la bandera es una mega obra construida con el esfuerzo y la perseverancia de miles de rosarinos y habitantes de la región que no se amedrentaron ante tantos obstáculos que debieron sortear. El monumento fue obra de la decisión de los rosarinos y de la gente de la zona aledaña, porque si no hubiera sido por el esfuerzo de cerca de 5 generaciones que sostuvieron la idea, que bregaron incansablemente y que finalmente consiguieron que el gobierno nacional aportara los fondos necesarios, el monumento no se hubiera construido o se hubiera construido en dimensiones infinitamente menores de las que existen. Hubo comisiones también, Carrillo, ¿no? Sí, que se fueron lógicamente trasladando con el tiempo, pero siempre con la dureza de que esto realmente dureza, bueno, entre comillas, ¿no? Que esto se construyera. Es cierto, las comisiones fueron pasándose la posta una a otra a través de las distintas generaciones, como decíamos, y realmente cuando se ve el monumento, cuando los rosarinos ven el monumento, tienen que ver un testimonio de su tesón, de su carácter de emprendedores, de pioneros, que no se arredaron ante la falta de atención de Buenos Aires, del gobierno nacional, y bregaron incansablemente por esto. La prueba está que después de inaugurado el monumento, el gobierno nacional prácticamente lo abandona al monumento. Estaba cerrado, durante largos tiempo estuvo cerrado, hasta que la municipalidad resolvió tomarlo como cosa propia en el año 1962. Y en el año 63, el gobierno de Guido le reconoció a la municipalidad la administración y la custodia del monumento, razón por la cual actualmente la municipalidad ejerce la responsabilidad de su uso y conservación. Dormiremos abrazado. En la torre, ¿sí?, del Monumento Nacional a la Bandera, es una torre que tiene 70 metros de alto. ¿Sí? Está la mayor parte de las estatuas, ¿sí?, de la época de la construcción. Aquí tenemos a la patria abanderada, al Océano Atlántico, al río Paraná, los Andes, ¿sí?, la Pampa y también la madre patria, la madre del amor y de la fraternidad. Todo este grupo escultórico están representando valores históricos, geográficos, telúricos de nuestra República Argentina. Además, el trabajo, ¿no? Porque es un trabajo no solamente desde el punto de vista cultural. Uno ve en los años que se hace el monumento, ¿no? El diseño, el tipo de material que lleva también, ¿no? Exactamente. Bueno, el material que reviste todo el monumento a la bandera es travertino, ¿sí? Es una piedra traída de la precordillera de los Andes, de la provincia de San Juan, y fue traída en tren a la ciudad de Rosario. En tren. En tren. Pero que sinceramente, cosas que uno eran desconocidas, ¿no? Sí, sí. Porque, digamos, el tipo de material y además me supongo la gente que construía esto, ¿no? Sí, sí. En esa época, con poca tecnología. Exactamente, exactamente. Sí, en la parte de la torre, recordemos que no solamente está este grupo escultórico, sino que tiene un interior, que es la cripta de Manuel Belgrano, ¿sí? En esta cripta, bueno, cuando se construyó, se pensó que allí iban a descansar los restos del prócer. Exacto. Pero al poco tiempo fue encontrado el testamento de Manuel Belgrano. ¿Cuál era? El testamento, ¿qué es lo que dice? Que su última voluntad es descansar en su ciudad natal, que es Buenos Aires. Por eso se encuentran los restos en el convento de Santo Domingo. Pero la memoria está aquí. Exactamente, y es un lugar donde se le rinde homenaje y hay una estatua muy linda de Manuel Belgrano donde lo podemos ver en su doble faceta, en tanto militar y también en tanto intelectual, en tanto hombre pensante. ¿Seguimos entonces? ¿Cómo no? Esta mega obra sufrió avatares continuos, hasta llegar a ser el monumento que identifica a la ciudad de Rosario, el símbolo emplazado en el sitio elegido por Belgrano para enarbolar a la bandera. Las fotos de la época muestran cómo se fue levantando esta imponente construcción. Básicamente es una estructura de hormigón recubierta con ladrillos y a eso se le adosaron las placas de mármol travertino traído de la precordillera. Los andamios que se utilizaron en la época fueron siempre de madera y realmente es primitiva la técnica de acuerdo a los cánones actuales. Por la altura, además. Sí, y lo importante es que el cuidado que puso Guido y todo su equipo en la construcción, no hubo ningún accidente laboral fatal.
esto debe destacarse, ¿no? Y así que el monumento es un alarde de ingeniería y al mismo tiempo refleja la moda del arte arquitectónico vigente en aquellos momentos, ese estilo monumental, de líneas rectas, pero al mismo tiempo clásicas, una suerte de estilo monumental y art déco mezclado con elementos americanistas, de los cuales era muy afín Guido, ¿no? En el próximo bloque conoceremos detalles del Propileo y el pasaje Lola Mora, sitios que forman parte del histórico Monumento Nacional a la Bandera. ¿Qué significa para los argentinos el propileo? Bueno, el propileo, si se fijan bien, ¿sí? Se asemeja a un templo griego, ¿sí? Pero modernizado, porque fíjense que las columnas no son cilíndricas, sino que son más bien cuadradas. Es un templo griego modernizado, podríamos decir, ¿sí? Y lo que representa, propileo quiere decir pórtico de ingreso hacia donde habita lo sagrado. En este caso, podríamos decir, es el pórtico de ingreso al lugar donde fue creada la bandera nacional. Eso, lógicamente, históricamente estamos hablando del general Manuel Belgrano y la famosa batería Libertad e Independencia. Exactamente. Recordemos que fue izada, se piensa que esa primera bandera fue izada donde se iba a emplazar la batería Libertad, que no terminó de construirse, ¿sí? Pero de esta margen del río, no de la isla del Espinillo, del lado de la isla del Espinillo, como muchos historiadores piensan. Dentro del propileo está la llama votiva. Sí, es algo que vemos que significa mucho para los argentinos. Exactamente. ¿Por qué no me explicás un poquitito de qué se trata? Bueno, llama votiva, ¿sí? Este es el nombre de esta llama. Votiva, que viene de voto, ¿sí? Cuando uno vota, se está comprometiendo con algo. Bueno, en este caso es un compromiso diferente, es el compromiso hacia nuestro país, ¿sí? Nos está hablando de un compromiso que se renueva todo el tiempo y por eso esta llama nunca se apaga, es eterna, ¿sí? Porque al igual que el compromiso y el amor, esto se renueva todos los días. Bueno, eso es muy importante, inclusive para la gente que visita, para el turismo, no solamente nacional, también internacional, ¿no? Sí. Es el lugar puntual que la gente viene dentro del Monumento Nacional a la Bandera justamente a visitar la llama votiva, ¿no? Sí, y una cosita que quiero destacar de esta llama votiva, es el lugar donde nosotros le rendimos homenaje a todos los soldados desconocidos de la independencia. Debajo de esta llama votiva hay restos de soldados que pelearon en las guerras de independencia. Por ejemplo, granaderos que pelearon con San Martín en el famoso combate de San Lorenzo. La idea es rendirle homenaje a todos los desconocidos de la independencia. Bueno, María Celeste, estamos en el Paseo Juramento, aquí en el patio, ¿no?, del Monumento Nacional a la Bandera. ¿Cómo comienza esta obra? Bueno, esta obra, el Pasaje Juramento, es una vieja idea de finales del siglo XIX y también una idea de Ángel Guido, el arquitecto, uno de los arquitectos, ¿sí?, que llevaron adelante el proyecto del Monumento a la Bandera, que en aquel entonces no se pudo concretar y sí en la década del 90, hace muy poquito tiempo. ¿Por qué no se pudo concretar? Puntualmente, ¿no? Claro, porque decían que los fondos para aquel entonces no alcanzaban, que era un proyecto muy pretencioso, el de Ángel Guido, de querer hacer un eje cívico, ¿sí?, desde donde está actualmente la torre hasta la Plaza 25 de Mayo. Bueno, sí se concretó en la década del 90, tuvo 2 etapas de inauguración, en 1997 y 1999. Y bueno, lo que podemos ver aquí, sí. Lo más histórico, pienso también, es por qué en ese momento comienza a actuar la escultora Lola Mora. Bien, vamos a ver, estas estatuas, ¿sí?, este grupo las que estamos viendo ahora, ¿no? Las que estamos viendo ahora son esculturas de Lola Mora.
pero son de 1910, ¿sí? Esta es una historia desconocida por muchos rosarinos. A Lola Mora el Estado argentino le pide que construya un monumento a la bandera anterior a este, ¿sí? Para el centenario de la Revolución de Mayo. Lola Mora se instala en Italia y comienza, ¿sí?, a hacer este monumento a la bandera. Y este tipo de obras, ¿no? Sí. Que generalmente iba a ser puntualmente utilizada aquí cuando se desarrollara lo que es este monumento. Claro, es un proyecto anterior, ¿sí? Este proyecto es del año 1939, surge de un concurso del año 39, el actual monumento, y estamos hablando del año 1910, el proyecto de Lola Mora. Tuvo muchísimos problemas con el Estado argentino. El Estado argentino finalmente en la década del 20... ¿Quién financiaba un poco la cosa, no? El Estado argentino, exactamente, decide rescindirle el contrato. Sí, tuvieron muchos problemas y decidieron rescindirle el contrato. De todas maneras, estas estatuas ya estaban aquí en el puerto de Rosario. ¿Y hoy lo tenemos aquí? Hoy lo tenemos aquí. Se le ha reconocido el valor histórico que tienen y se las colocó para la inauguración del pasaje Juramento. ¿Seguimos entonces? ¿Cómo no? El 27 de febrero de 2012 será la única vez en 200 años que se instituye el día como feriado nacional en honor al día en que Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina. Y eso fue una iniciativa que planteó la Junta de Historia de Rosario, que es presidida por el licenciado Benoliel, que lo hizo durante una audiencia pública que concedió el intendente municipal en noviembre del año pasado, junto con cerca de 250 instituciones que respondieron a esa convocatoria, una autoconvocatoria en realidad. De allí surgió la idea, que fue tomada después por legisladores del partido gobernante en el municipio, que permitió la creación de este feriado por esta única vez, como una forma de que todos puedan participar en el magno acontecimiento que se avecina. María Celeste, para finalizar, ¿qué le dirías a la gente que no conoce el Monumento Nacional a la Bandera y quizás el rosarino que todavía no tuvo la posibilidad de venir a conocerlo? Bueno, que se acerquen, porque el Monumento a la Bandera, para los rosarinos, si bien nos hemos criado nosotros con este monumento, nos acostumbramos a verlo todos los días de nuestras vidas, muchos no lo conocen en profundidad, muchos no saben que este monumento a la bandera tiene un significado, una explicación que le dieron sus arquitectos, y bueno, si se acercan a la sala de banderas nosotros se lo vamos a poder brindar. El monumento es un conjunto verdaderamente. Yo los quisiera invitar a todos aquellos que quizás han venido hace muchos años, porque van a haber cambios pequeños pero significativos y en algunos casos muy importantes. Además, las cosas se ven con otros ojos cuando han pasado algunos años de una experiencia vital. Es así que una cosa es la vivencia del joven, del niño y de la persona mayor o de la que está en plenitud de sus facultades. Así que hay que volver periódicamente al monumento. Vamos a ver no solamente pasaje Juramento como nuevo, sino una sala de las banderas enriquecida, con una sala de banderas antárticas históricas que han estado en aquel continente, expuesta a las inclemencias del tiempo. Van a ver una réplica del sable de Belgrano, el primer contrato, mejor dicho, el contrato para la construcción del monumento, banderas históricas. En la torre, allí tenemos la piedra fundamental del monumento, un mirador que permite la experiencia de visualizar casi como si fuera una panorámica aérea toda la zona de la isla y de la costa. Fíjese que se ve hasta San Lorenzo y hasta Arroyo Seco durante la noche. En fin, numerosas circunstancias, elementos que motivan el interés y que invitan a hablar del monumento. Sean eternos los laureles que supimos conseguir.